Nuestro invitado de hoy es un poeta, porque sí, un poeta que recorre los sentimientos unidos al dolor que experimenta el ser humano. Es infanteño, si bien reside en la localidad del Vino, en Valdepeñas. Hoy les quiero presentar a don Juan José Guardia Polaino. Bienvenido. Hola Julián, bien hallado. No sabes qué alegría tenerte aquí. Muchísimas gracias. Para mí también es una emoción tremenda tenerte aquí frente a mí con tu sabiduría y tu forma de hacer. Bueno, se trata de que hablemos de tu trabajo y de ti. Oye, ¿por qué escribes poesía, Juan José? Yo comencé a militar, y digo militar porque realmente la poesía necesita militancia. Comencé a militar en la poesía muy jovencito, a los 14 años yo ya tenía cierta sensación de vértigo. ¿Hacía pinitos? Sí, cierta sensación de vértigo cuando leía un poema o veía un poema o entrevistaban a un poeta en televisión. Entonces yo cuando estuve estudiando, un compañero mío se decidió por ello y me contagió también esa primigenia forma de escribir. Fueron, ya te digo, fueron cosas nimias, muy pequeñas, pero ya con cierta resolución. Estás hablando de sentimientos. Indiscutiblemente, y esos sentimientos se proyectan y se trasladan al través de mi vida. ¿Se nota, se palpa con los sentimientos que uno tiene más sensibilidad que el resto de las personas? Yo no es por ponerme encima de las personas, pero es verdad que el poeta, el artista en general, pero sobre todo el poeta, porque trabaja con fibra interna del corazón, tiene una cierta predisposición a ser avizor de muchas cosas que el resto de los mortales no le dan importancia o lo pasan por alto. Se puede decir más alto, pero más claro, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo defines tu trabajo poético, Juanjo? Mi trabajo poético es un trabajo desde que tengo uso de razón. En este sentido, mi trabajo siempre ha sido un trabajo demoledor, un trabajo revelador, un trabajo contra la injusticia, a favor de la igualdad y un trabajo del desasosiego, un trabajo que pugna siempre por el amor, cosa que no siempre se consigue, y es un trabajo si no denuncia social, porque podría ser también denuncia social perfectamente, pero es un trabajo, ya te digo, reivindicativo. Yo creo que pocos poetas expresan el dolor como tú. ¿Te libera eso como persona? Hay una dualidad en eso, me libera y me construye y me deconstruye. Hay momentos en los que la poesía es liberadora, pero hay otros momentos en los que yo, cuando estoy en mi soledad creadora, que yo llamo, leo un poema que he escrito y digo, este poema, madre mía, cómo me retrata, qué fatal soy, que parezco un poeta maldito. Sin embargo, luego lo vuelvo a leer, digo, es que está lleno de luz, es que es un poema que me encanta, porque demuestra mi sensibilidad y lo que yo quiero para el mundo.
Es evidente, Juanjo, que leer tu poesía significa conocerte más y mejor. Efectivamente, es que es lo bueno que tiene la poesía. La poesía lo que hace es retratar el alma del ser humano que la escribe, y ese alma se ve muy relatada y retratada en mi poética. Creo que son ya 7 los libros publicados, ¿verdad? 5 más luego otros libros en colaboración con otros poetas que ya alcanzan unos 12 o 15 poemarios, y aparte de eso las revistas especializadas, que estoy en bastantes revistas, y tengo ahora uno pendiente para publicar. Quiero que salga para enero, febrero, saldrá, entonces ese ya sería el 6º, sí. Yo voy a ir sacando a la luz, para que el realizador Fernando nos vaya cogiendo planos de distintos libros que me has traído, ¿no? Pero eres indudablemente un hombre muy prolífico. Bueno, ten en cuenta que yo realmente con formación de libro, mi poesía empezó a tomar cuerpo en el año 89, con el primer libro que me editó la Diputación Provincial, la BAN, la Biblioteca de Autores Manchegos. Entonces ese fue mi inicio, digamos, mi bautismo de la palabra en el libro, desde el 89, y a partir de ella fui creando con más profundidad, incluso con más generosidad. Juanjo, desde el primero, Jazmines para la tragedia, al último, de albas, ditirambos y heridas, ¿ha cambiado tu forma de expresarte? Bueno, hay siempre una constante en mi poética, que esa no la he erradicado nunca, porque realmente es como soy, y yo si de algo puedo presumir en mi obra, es que mi obra es muy sincera, es una obra en la que no oculto nada, no dejo nada guardado debajo de la manga, con lo cual mi poética ha sufrido cambios, lógicamente, pero creo que ha sufrido un cambio por la propia trayectoria de la obra. Un poeta, cuando lo lees al inicio de su creación y al final de su creación, obviamente sufre una transformación, una evolución, casi siempre a mejor. Y entonces, pues sí, efectivamente sí. La verdad, el libro que estoy presentando ahora es el libro de almas, ditirambos y heridas. Habla muy bien la gente de él, Juanjo. Efectivamente, es que ha sido un libro muy elaborado. Bueno, todos han sido elaborados, porque yo si de algo puedo presumir, entre comillas, es que soy muy concienzudo. O sea, yo un libro, para que salga a la luz, lo puedo estar tocando y retocando perfectamente 2 o 3 años. O sea que yo veo un poema, lo veo hoy, mañana lo vuelvo a ver, lo visito y le cambio una coma, una palabra, para darle el sentido que tiene, pero quizá con más profundidad. Entonces mi obra está muy elaborada, por eso, porque le dedico muchísimo tiempo. Además, en este libro el hilo conductor es el vino. Efectivamente, el vino. ¿Qué cosa tan... viniendo de Valdepeñas, claro, era lo normal, claro, ¿no? Yo resido en una ciudad, mi segunda ciudad, que es el paradigma del amor por el vino. Entonces, lógicamente, yo estoy tenido de ese tinto rojo que deambula por las calles de Valdepeñas, y eso, el olor a mosto y todo eso. Yo llevo en Valdepeñas desde los 14 años, y lógicamente, pues oye, uno se va haciendo a donde pase, y a mí la verdad que todo eso me ha embaucado siempre. El vino ha formado parte de mi ideario, y aparte de eso yo formo parte también, o he estado formando parte durante 36 años, y sigo formando parte en el grupo artístico literario El Trascacho, allí en Valdepeñas. De eso vamos a hablar después. Efectivamente, y allí ha sido también un poco, digamos, la catapulta para yo dedicarle un libro al vino. Pero fíjate qué cosa tan bonita y qué maridaje, nunca mejor empleada esta palabra maridaje, entre la poesía y el vino de Valdepeñas. Matizo además, de Valdepeñas. De Valdepeñas, sí. Ten en cuenta también que el hilo conductor es el vino, pero sin embargo hay una parte emocional que es el ser humano. Entonces hago ahí un juego entre los sentimientos del ser humano, su actuación ante el mundo, su forma de ser, de vivir, de amar y de deconstruir, todo hay que decirlo, y pasando todo por el tamiz del vino.
el vino sirve, aparte de hilo conductor, sirve un poco de catarsis ante el ser humano. Poetas como Juan José Guardia Polaino no podemos dejarlos de lado, hay que tenerlos muy presentes por esa poesía viva que realizan. Pero comentaba con Fran Barba no hace mucho que los poetas buenos ya tenéis unos años, que nacen pocos poetas jóvenes. ¿Qué está pasando en la poesía? Bueno, pues la pléyade de movimientos que hay, de telecomunicaciones, de medios audiovisuales, de medios de soportes de otros tipos y tal, todo eso en cierta medida merma un poco, porque la poesía y la literatura en general nace en los libros, y si lees poco y te afanas poco en los libros, lógicamente ahí vas creando un vacío de creatividad. Hay gente muy creativa actualmente, pero una creatividad, digamos, más dedicada a la comunicación y a lo visual. Sin embargo, a lo íntimo, a lo personal y tal, sale poca gente, porque realmente hay poca gente que dedique su tiempo a ello. Y porque se fomenta poco la cultura y la poesía en la educación, ¿verdad? Efectivamente, bueno, el poeta, los escritores en general, somos la hermana o el hermano humilde de las grandes artes. Entonces, en los colegios pues parece que prima más mucho hablar de otros temas y otras cosas, pero la literatura es la cuna, la esencialidad del conocimiento. Si nos remitimos a los griegos, a las demás civilizaciones que ha habido, realmente la cultura ha venido dada siempre por el pensamiento, por la sabiduría, por la lectura y por todo este tipo de matices y cosas. Juanjo, tú te inspiras básicamente en el ser humano, con sus grandezas y sus tristezas, y eso evidentemente se refleja muy claramente en tu poesía, ¿verdad? Efectivamente, yo es algo que realmente yo enarbolo esa bandera de combatir siempre al ser humano, para lo bueno y para lo malo, o sea, la miseria, la tristeza, pero también la gloria y el valor ante la vida que a veces el ser humano ponemos, pues eso para mí es una fuente de inspiración inagotable. Hay gente que dice que mi poesía es una poesía maldita y una poesía tal, oscura, triste. Bueno, pero es que en la vida yo no todo... creo que sea así. Sí, bueno, pero hay gente que lo piensa, pero no creo que eso sea merma para mi obra, todo lo contrario. Quizá porque lo idílico nos han mentalizado de que tiene que ser lo romántico, el amor, las situaciones que terminan bien, sí. Pero es que la vida no es eso. Claro, eso es un velo, claro. Es un velo de tisú, y quitas ese velo y ves la realidad. Claro. Hay amor, lógicamente, si quitas el velo, pero hay también mucha tristeza, mucha miseria, porque la vida se compone de todo eso es un conglomerado de cosas, de sentimientos, de encuentros, de encontronazos, de distancias, de acercamientos. La vida es una dualidad constante y yo esa dualidad la traspaso a mis libros. Además de que yo pienso que los poetas tenéis que ser adalides de la actualidad, de las sensaciones, de lo que otros no vemos, ¿no? Efectivamente. Yo puedo decirte una cosa y me está pasando últimamente, cuanto mayor voy siendo, más lo voy acusando. Yo estoy viendo algunas veces un informativo sobre tragedias, catástrofes, incluso bueno, asesinatos y cosas y tal, y veo a gente emocionada. Esa emoción yo la capto de primera mano y hay veces que lloro como un crío. Sí, digo, pero bueno, es posible que seamos tan caínes y no sepamos distanciarnos del mal y del dolor. Y ya te digo, estoy viendo televisión y algunas veces estoy con el lagrimón caído. Se queda mi mujer mirando y dice, ya estás. Digo, hija mía. La verdad es que si no existiera la poesía habría que inventarla, ¿no? Porque hablando de la realidad, en el fondo saca lo mejor del ser humano. Así es. La poesía es la fuente
de la vida del ser humano, es la fuente inagotable. La espiritualidad, ¿verdad? La espiritualidad, exacto, lo interno, la sabiduría, todo lo que hay dentro, que no somos capaces de sacarlo de otra forma, lo sacamos por medio de la poesía. Juanjo, ¿qué poetas afamados te inspiran? Yo tengo una pléyade tremenda de poetas que me inspiran a mí. Para mí todos los poetas son buenos, buenísimos, porque todos, a diferencia de gente que piensa de este poeta no sirve para nada, este poeta tal, pues todos, aunque sea un solo verso, ya te inspira algo. Yo siempre he bebido de las fuentes del 27, el general del 27, Damas Alonso, León Felipe, toda esta gente. Posteriormente incluso Gil de los 50, Gil de Viedma, Valente, en fin, Claudio Rodríguez, toda esa gente me ha encantado siempre, Ángel González, sí. Juanjo, eres gran maestre general de la Orden Literaria Francisco de Quevedo. Supongo que para un hijo de Infantes esto es lo más. Para mí ha sido lo más, efectivamente, y te cuento cómo surgió el tema. El gran maestre, o sea, la Orden Literaria se fundó en 1981 de la mano del que fuera el primer alcalde democrático en Villanueva de los Infantes, pasada la dictadura. Entonces, en ese año era Miguel Montalbán Simarro y había un poeta bastante importante, muy importante en Infantes, que era Rafael Fernández de Sevilla, Fafi, como todos los conocimos, que incluso perteneció al grupo literario Guadiana de aquí de Ciudad Real. Y este hombre pues fue el primer gran maestre. Durante una semana o dos fue quien lo creó Miguel Montalbán. Seguidamente ya cogió la rienda Fafi, el poeta, y estuvo 20 años de gran maestre. Y Fafi, un poco antes de morir, estaba ya el hombre muy mayor, muy tocado, la salud lo acompañaba muy poquito. Un día se trasladaron él y Miguel Montalbán, los dos, a Valdepeñas. Yo estaba trabajando, fueron a mi centro de trabajo y me dijeron: Juan José, queremos hablar contigo. Y digo, pues esperadme, digo, ahí en el bar de la plaza, digo, y en 5 minutos que cierro, salgo y hablo con vosotros. Nos sentamos y dicen, de golpe y porrazo, mira, venimos a pedirte que tomes las riendas de la Orden Literaria, que te conviertas en gran maestre. Dice, porque si no esto se va al garete. Bueno, pues yo la verdad que he sido siempre muy obediente, no he sabido decir que no, me interesé por ello, hicimos una pequeña presentación y bueno, pues nos presentamos varias personas, lo mismo que a mí se lo dijeron a algún otro poeta, y bueno, se decidió en el capítulo general, en la asamblea, de que fuera yo el gran maestre, y desde entonces llevo ya 22 años. ¡Y qué orgullo! Orgullosísimo. Además que es cierto, sí, me encanta, porque además la figura de Quevedo es una figura, hombre, salvando un abismo de diferencia, también muy contestataria, como su posición es igual que la mía, un poco inconformista, rebelde a veces, sí. Juanjo, ¿un profeta en tu tierra? Pues sí, pero tanto en Infantes como en Valdepeñas. Yo la verdad que me siento muy querido en ambos sitios. Yo siempre he dicho que yo nací en Infantes y he vivido prácticamente toda mi vida en Valdepeñas. Yo llevo 55 años viviendo allí y siempre he dicho que yo he tenido 2 pechos nutricios, 2 tetas, 2 pezones nutricios que me han amamantado y han sido Infantes, Villanueva de los Infantes y Valdepeñas. Qué bonito es eso, ¿eh? Es verdad, siempre lo he pensado y siempre lo he dicho cuando ha habido oportunidad de ello. No sé si te has dado cuenta, al menos los que estamos en el exterior, cuando hablamos de determinados poetas en esta tierra, cuando se menciona el nombre de Juan José Guardia Polaino, se hace con mucho respeto. Pues hombre, yo es algo que debo de agradecer. La verdad que hay gente que me lo ha comentado ya, pero yo no llegué a creérmelo eso nunca. Pero bueno, me lo dice una voz autorizada como tú y la verdad que ya me lo estoy pensando. Tendré que ser incluso más cauteloso de lo que he sido hasta ahora, pero sí, la verdad que me ha encantado cuando alguien me ha confiado. Respeto en el sentido de admiración, de persona comprometida, de persona cualificada. Sí, me ha encantado siempre que hayan tenido esa impresión sobre mí, sinceramente, porque eso me honra muchísimo. También perteneces al grupo artístico literario El Trascacho de Valdepeñas. ¿Qué misión cumples en el grupo? Mira, yo he estado
desde el año 79 que ingresé en el grupo, de la mano de mi mujer, Lourdes Pérez Hurtado, que es actriz del grupo y además una buena actriz. Pues tendrás que traerla un día, ¿no? Tendrás que la invitamos un día. Habrá que traerla un día. Entré de la mano de ella, éramos novios y entré de la mano de ella. Y entonces, desde entonces, estuve ahí 2 o 3 años pues colaborando con la gente del grupo, que hay gente magnífica, como en todos los sitios. Y ya cuando pasaron 2 o 3 años cogí un poco las riendas del tema literario. Sí. Entonces me incliné por ello y comencé a llevar un poco la coordinación literaria. Y bueno, ahí he estado luchando junto a mis compañeros pues sobre un montón de temas literarios, mucha gente que ha entrado por allí, importantísima. Tiene pues, solera el Trascacho. Mucha ya, soledad. El Trascacho es el grupo más antiguo que hay ahora mismo, en Ciudad Real por supuesto, y en Castilla-La Mancha yo creo que es el más antiguo que hay. Sí, y ya te digo, ha entrado gente potentísima, pues que te digo yo, desde Paco Claver, Sagrario Torres, pintores como Gregorio Prieto, Rafael Llamazares, una pléyade de personas impresionantes. Bueno, Valdepeñas siempre ha sido cuna de grandes artistas en todos los campos. Incluso Tomás de Antequera también lo hemos tenido. También. O sea que sí, es cierto, Valdepeñas ha sido pionera en muchas de esas cosas. Quizás sea por ese carácter que tiene Valdepeñas de ir siempre un paso adelante de otras ciudades, de ser un poco arrojados, un poco valientes. Esa valentía ha hecho del valdepeñero su propia idiosincrasia. El valdepeñero, que aparentemente es conocido por ser la ciudad del vino, luego tiene un trasfondo mucho más importante, más allá del vino. Efectivamente, el valdepeñero es una personalidad que tiene muy digna de estudio, porque tiene unas connotaciones ante la vida que son solventes y potentes. O sea, un valdepeñero no se arredra fácilmente ante vicisitudes, cosa que es muy loable en la vida actual. Sin duda alguna que sí. Juanjo, cuentas además con distintas colaboraciones en distintos medios, porque tú eres una persona muy inquieta. Sí, es verdad, he colaborado algunas veces en Onda Cero, con la cadena SER, un periódico Balcón de El Eco de Valdepeñas, en fin, distintas y tal, y luego en prensa, por ejemplo, también con el Balcón de Infantes. ¿Y qué cuentas en esas colaboraciones? En esa lo que hacía era colocar artículos, más que de opinión, artículos creativos, artículos de propia creación. Yo nunca he sabido hacer crítica ni política, aunque me pringo mucho en la política, emocionalmente, claro, pero no he sabido nunca hacer un relato de una cosa totalmente aséptica como opinión. Nunca he sabido hacer opinión, pero sin embargo sí he tenido siempre un texto, un fragmento, un y poema. una visión crítica también. Exacto, sí, pero efectivamente tenido o pasado por el filtro de los críticos, sí. Bueno, ¿por qué no nos hablas? Cuéntanos cómo te ven en tu familia. Hombre, yo en mi familia, tanto en la mía como en la de mi mujer, yo creo que me tienen en muy alta estima. Vamos, lo creo, no, que es la realidad, me tienen en muy alta estima. Es verdad que yo nunca escondo las cartas. Si un día estoy enfadado o tengo que enemistarme con algún tal o cabrearme, por así decirlo, lo hago, no me duele en prenda. Pero luego en el fondo saben que soy un corazón tierno. ¿Y cómo valoran tu obra, tu poesía? En cuanto a la obra y la poesía, por supuesto en mi familia la valoran bien. Y yo tengo unas sobrinas que dicen, el Tito poeta, el Tito poeta. Y eso cuando lo oigo me pone de verdad, Tito... me sube el ego a las nubes. Sí. ¿Qué te parece? Yo te voy a comprometer a que elijamos un libro, el que tú quieras, de los tuyos, y que nos leas algún poema. ¿Te parece bien? Sí. Espera. La verdad es que hay donde elegir, con lo cual no te pongo en un compromiso, porque tienes una gran cantidad de poemas, ¿a cuál mejor? Aparte de estos libros, tengo otros 5 libros inéditos en casa, que no les he dado la luz todavía. Pero que saldrán. Saldrán, obviamente. Bueno, que voy a leer son poemas muy cortitos,
Esto fue, Aquellos que conspiran, fue un libro que nació de un poema. Yo escribí un poema que lo titulé Eterno Walt Whitman. Walt Whitman, el gran poeta americano, sí, el poeta revelación ante el mundo. Y a mí me maravilló la primera vez que leía a Walt Whitman, y entonces siempre lo he tenido muy presente en mi poética. Y un día escribí un poema que fue premiado además, y a partir de ahí desarrollé ese poema, lo hice inmenso, de grande, y lo fragmenté, y entonces lo comprendí en este libro. Dime la página, que yo te sigo. Página 19. 19. Adelante, cuando quieras. Lo titulo Hoy te escribo, viejo y noble Walt Whitman. Soy ebrio de iras, blasfemias y odios. Desde el silencio y la lluvia te escribo, porque ofrezco mis heridas a los trigos y oculto tras las piedras mi sangre. La boca se me lacra, los vinos me agrían y me duelo de falsos olvidos. También a la luna y a sus fronteras escribo. Sé que habitas más allá del silencio, tras el frío lujurioso de los metales. Es la noche del glacial quien me aloja. Soy viejo centinela, anónimo de violines. Sufren bozales los aturdidos labios de la historia. Olvido lealtades y pongo acecho y sentencia a las ciudades. También sé de la mugre creciente de los ríos y cómo manchan sobre ellos los maltrechos cárabos en huida. La verdad es que los televidentes no me van a perdonar que te pida otro. Va a decir, pero bueno, sí, es muy bueno. Queremos que lea algo más, si te parece. Perfecto. ¿De este o de otro libro? Del que tú quieras. Da igual. Venga, de este. Como hay para elegir, sí, no hay ningún problema. Voy a leer del primer libro, Jazmines para la tragedia, sí, que me lo editó la BAN, la Biblioteca de Autores Manchegos, voy a leer dos fragmentos. El poema genérico lo titulo Sinfonía triste en la tierra, y llevo una cita de Ángel González que dice: si esto es la vida, Dios, si este es tu obsequio, te doy las gracias, gracias, y te digo, guárdatelo para ti y para tus ángeles. A partir de esa cita empecé a escribir como un descosío. Y lo fragmenté, es un poema que está fragmentado en nueve fragmentos, por así decirlo. Escucho los llantos del Salvador y oigo cómo los gusanos epicuros orgían sus bocas en la vetusta piel de esos 15.000 campesinos borrados de sus campos. En Ayacucho hay rostros privados de alegría. Las madres oscuras de América buscan jazmines en los montes y no encuentran ni un pétalo que llevarse a sus capillas. Toda la tierra es un inmenso cementerio, un estribo sobre el que todos pisan. Mientras el Amazonas llora de tristeza, 300 niños mueren de hambre diariamente en sus riberas, y el gran teatro de los egregios jugando con un hombre a la teología de la liberación, y proceden a desvelar el sueño de un hombre que sufre con Dios, de un hombre que dicen predica cosas raras, pan, justicia, libertad, feas palabras, un monstruo que no se debe respetar, porque a los pobres hay que hablarles de lo bueno que es Dios, aunque sus bocas sean famélicas ratas husmeando un mendrugo de pan en la mierda de lo que llamamos civilización. Qué bonito, Juan José, te felicito, porque además tienes una buena dicción.
Muchísimas gracias. Con lo cual, sí. Y además tiene doble mérito cuando el poeta lee su propio trabajo, ¿no? Porque le da el sentimiento, claro, el énfasis, la entonación. Corta los silencios, claro, los evidentemente, pone, porque sabe de lo que ha escrito. Exacto, exacto. Bueno, pues ya ven ustedes que estamos conociendo en el día de hoy a don Juan José Guardia Polaino, poeta excelente, poeta infanteño, valdepeñero, y llegado este momento saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Juanjo, si estás preparado. Sí. Pues defínete como persona. Pues soy una persona muy impulsiva, una persona que aguanta bien el dolor aunque lo sufre, pero soy resiliente. Lo aguanto, pero sin embargo no dejo de denunciarlo. Una persona creo que muy normal en el sentido de habitar en este mundo y en esta vida como el resto de los mortales, pero sí me siento muy impulsivo y una persona que no tengo un freno ante muchas cosas que suceden. Defínete como profesional. Profesional, soy una persona muy... en lo profesional muy dispar. Profesional me refiero a la poesía, ¿eh? Sí. En otras profesiones que he tenido he sido una persona normalita y cumpliendo con mi función, pero en lo literario muy militante en la poesía. ¿Cuál es tu color preferido? El violeta. ¿Cuál es tu fruta preferida? Quizá el plátano. De Canarias. Sí. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Sabor me agrada por ejemplo el sabor del calimocho. ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Normal, convencional, ropa sin irme a lo indie ni quedarme en lo retro, según el momento de vida que te diste. ¿Eliges tú la ropa o te la eligen en casa? Sí, no, siempre la elijo yo. ¿Qué mascota preferirías tener? A mí las mascotas es que me gustan en su ámbito, quiero referirme... Libres. No soy amante de tener una mascota en casa, ni perros, ni gatos, ni canarios, no sé, me gustan los animales, pero no para tenerlos de compañía. ¿Tu mejor virtud? Mi mejor virtud, que suelo perdonar. Olvidar nunca, pero perdonar sí perdono, sí. ¿Tu peor defecto? Mi peor defecto, pues eso, el no olvidar, que a veces olvidar es malo. Sí. Pero es verdad, decía Eladio Cabañero, como el olvido es malo, yo nunca olvido, pues yo me atengo a esa máxima. ¿Tu comida favorita? Pues hombre, mi comida favorita, las tortillas hermosísimas que hace mi mujer. Bueno, tenías tú que... no te atreves, ¿verdad? Hacerlas, tú no te atreves. No, yo no, ¿qué va? Yo, como dice mi mujer algunas veces, dice, a mí la cocina me tira, pero para atrás. Y luego, sin embargo, se aventura y hace comidas riquísimas. ¿La tortilla con un poquito de cebolla o no? No, nosotros nos gusta en casa sin cebolla. Pero además un tortillaco así de grosor. Qué rica. Además la deja fabulosa. Crea admiración la tortilla porque en las rondas que hacemos poéticas con el grupo Oretania, que vamos a distintas poblaciones de la provincia, siempre lleva una tortilla. Unas veces cuando dicen hay que aportar algo a alguien, pues algunas veces lleva la tortilla y ha marcado historia. Qué bueno. ¿Un libro que no sea tuyo? Un libro que no sea mío, por ejemplo, Manuel Vicent, Balada de Caín, que es una maravilla. Ese libro lo leí cuando lo editó, fue premio Nadal en el 89. Y lo leí y me quedé impactado, porque hace una descripción hermosísima de la huida o del destierro o del éxodo de Caín, cuando lo repudian y lo echan fuera del conjunto gregario de la familia. Y bueno, y narra de una forma magistral todas las vicisitudes que va contando. Recuerdo con total precisión una caravana de bereberes del desierto en la que relata minuciosamente todos los elementos que llevan los dromedarios, los alamares, en fin, es maravilloso. Yo me quedé impactado con ese libro. Una película.
Una película, La Misión. La Misión Sí, es una obra, muy buena una película. obra que me dejó también marcado porque al margen de que pueda tener poca o mucha acción, sí que retrata un fragmento de historia en el que se ve el poder de la Iglesia, en el que es excluyente y les importa tres narices, en fin, una serie de Sí, historias forma que parte no, también un poco de la historia claro, negra y entonces de, se ve de la España, impotencia sí. del ser humano cuando realmente están arañándote la espalda con necesidades y Sí. sin embargo ante una cosa así no puedes. Un actor y una actriz. Actriz, pues Meryl Streep, Por ejemplo. y actor me gusta mucho Al Pacino. Un político. Un político actual O pasado, como tú quieras. o pasado, pues quizá Manuel Azaña. Por ejemplo. Una ideología. Izquierdas. Una religión. Las religiones cada día que va pasando me van dejando más frío. Yo he sido una persona normal en la religión, he obedecido los mandamientos de la religión, católica concretamente y cristiana. Yo me siento un poco desplazado por la forma de ser y de actuar de ciertos movimientos religiosos. Entonces quiero mantenerlo un poco al margen. Un programa de televisión. Un programa de televisión, pues sobre todo entrevistas. Yo recuerdo a un programa que había de entrevistas hace ya tiempo, que lo llevaba, no recuerdo el nombre, este hombre con barba. José Luis Balbín. Balbín, efectivamente, y era maravilloso. Ese tipo de programas me encantan. ¿Qué personaje público admiras? Personaje público, hombre, he admirado mucho por la integridad y por el compromiso. Anguita, por ejemplo, ha sido un personaje público. Julio Anguita. Julio Anguita, que me ha encantado porque ha sido un hombre que Consecuente. efectivamente tiene sus ideas, pero luego se ha retirado de la política, no se ha metido en ningún charco, nunca ha obstaculizado a nadie, ha dado su opinión personal, pero en pequeños grupos, y ha vuelto a su enseñanza y nunca ha calentado el asiento. Cierto, todo eso es cierto. ¿Qué personaje público detestas? Público, Sí. detesto. Pues hombre, por ejemplo, por poner un ejemplo y que nos pilla lejos de aquí, pero en él veo retratadas a muchísimas personas, incluso políticos españoles, pues nuestro inefable presidente americano Trump, bueno, expresidente. Bueno, quieres volver a serlo, Bueno, esperemos que no. Esperemos que no. ¿Qué te pone de los nervios? Pues me pone de los nervios la falsedad, la prepotencia, la chulería de alguna gente, como si los demás fuéramos idiotas y no nos enteráramos de qué va esto. Yo cuando sale un hombre, porque al fin y al cabo somos hombres y somos humanos, o una mujer, hacer algunas declaraciones, bien sean políticas o bien sean de sociedad o tal, y van desobrados por la vida, digo, este hombre no piensa que somos efímeros. Piensan que han descubierto, ¿no? Claro, que han descubierto las Américas. La penicilina. Hombre, por Dios, yo eso me enerva, me pone de los nervios. ¿Qué no perdonarías? No perdonaría, yo creo que lo perdono todo. No, ya te comenté antes que no soy una persona que guardo rencor. No, yo creo que lo perdonaría todo. ¿Qué te hace reír? Reír, cualquier broma, por burda que sea, si realmente estoy en un estado anímico bien, me muero de risa. Hay por ahí chistes que son de lo más tonto y lo más simple y sin embargo me parto el culo a reír. ¿Qué te hace llorar? Muchísimas cosas, muchas. Me hace llorar pues una persona que sale en televisión, que la van a desahuciar de la casa, porque es una persona mayor y vienen los grupos de empresa
a comprar esos edificios y te echan a la calle. O ver, por ejemplo, en televisión, yo soy socio de Pueblos Sin Frontera, en fin, y entre otros tal, y cuando me mandan las revistas especializadas o de Médicos Sin Fronteras también, y sufro muchísimo cuando veo tanta pobreza en el mundo. Es impresionante. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Entiéndeme, no violentamente, pero sí con mucha emocionalidad y con ímpetu y pasión. Y con mucho ímpetu y pasión, efectivamente, sí. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí. ¿Y conoces muchos? Algunos. Lo que son secretos, luego hay nimiedades o cosas muy eventuales que tampoco tienen ese sello o categoría de secreto. Pero lo que es un secreto, sí, soy capaz de guardarlo. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, muy fácilmente. A mí se me nota. Se te nota mucho. Sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Pues ya te digo, soy muy poco disciplinado en eso. Ahora cuando acabe esto, voy para casa y me siento y a lo mejor estoy 10 minutos. Me lío con un poema, lo estoy retocando o estoy creando un poema y tal. A la hora o a la hora y media cojo, me levanto y ya hasta otro día no hago nada. Hay otros días que me despierto a las 4 de la mañana, me bajo muy sigilosamente de la cama para que mi mujer no se despierte, me meto en el estudio que lo tengo al lado del dormitorio y me pongo a escribir. Y a lo mejor estoy desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana escribiendo. O sea, por eso te digo que no llevo una disciplina muy exhaustiva. ¿Qué añoras de tu niñez? ¿De mi niñez? Pues hombre, yo tuve una niñez triste en el sentido de que yo cuando tenía 15 días, recién nacido, mi padre tuvo un fatal accidente en una finca y salió ardiendo. Entonces mi padre ha estado toda la santa vida que ha vivido, ha estado de hospitales y sufriendo horrores porque eran quemados de tercer grado. Y lo ha pasado muy mal, y yo en mi casa he tenido el mayor de los afectos y el mayor de los cariños, al igual que mi hermano, y nunca nos ha faltado un mendrugo de pan. Hemos sido gente muy pobre, muy humilde, y de hecho, bueno, en esa humildad yo quiero seguir militando. Pero sin embargo, la tristeza existencial que yo tenía, esa no se iba con nada. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues soy incapaz de decir no a alguien que venga con malos pensamientos, con prejuicio, con prepotencia, con chulería. Yo, una persona humilde que me pide algo, ahí lo tiene. Soy incapaz de decir que no, pero... ¿Tienes alguna manía que sea confesable? ¿Manías? Pues no, que yo sepa, sí no tengo... No soy... para eso no soy... Únicamente una cosilla que es una anécdota. Cuando abro todos los días la verja de mi casa, abro el pestillo y hago pum, 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 2 veces. Eso es lo único. Esa es una manía. Un lugar para vivir. Un lugar para vivir. Hombre, Valdepeñas está muy bien. Infantes también está muy bien. Pero sí es verdad que aunque soy una persona que me gusta mucho la soledad, pero la soledad es cuando yo la elijo, no impuesta. Y en Infantes se vive bien, pero es otra cosa distinta a Valdepeñas. A mí me gusta ver gente en movimiento, gente moviéndose. Es una ciudad mayor. Efectivamente, entonces, y las posibilidades que tiene de comercios, sí. Y todo eso me... ¿Atrevido, conformista o rebelde? Tengo una pizca de cada cosa. Muchas veces mi mujer me dice que no pienso en las cosas y que soy muy atrevido cuando me inclino por algo. Ella es más juiciosa, ella lo piensa más y lo milimetra más. Atrevido soy en ese sentido, un poco atrevido algunas veces. Juicioso, las menos, pero sin embargo también me quedo frenado ante ciertas cosas que no le veo seguridad. Juanjo, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues yo soy de la antigua escuela, yo me convertí en hombre prácticamente un poquito antes de casarme, pero muy poquito antes. ¿Hablamos de? Hablamos que yo me casé con 24 años. 24 años. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida?
Máxima en la vida, bueno, pues seguir viviendo como estoy, tener salud, respetar a quien merezca ser respetado y bueno, seguir escribiendo, porque al fin y al cabo es lo que me da la vida, la escritura, y que mis hijos pues tengan un futuro como el mío simplemente, que sean trabajadores de a pie, que sean gente buena, gente que sea querida, que eso para mí es importante, sentirse querido en la vida. Yo creo que eso es una de las tareas más difíciles, pero más importantes que existen en la vida. Eso de ir por la calle, yo soy en Valdepeñas, soy muy conocido porque trabajé en unos grandes almacenes y bueno, yo voy con mi mujer o con cualquier otro y es que adiós, 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 y es que voy, hago un recorrido de mi casa a la plaza y saludo 20 o 25 veces porque me conoce muchísima gente. Un lema en tu vida. Un lema en mi vida, Sí. pues la humildad, ser humilde y no creerte nada que no eres. Juanjo, ¿cuál es la canción de tu vida? La canción de mi vida, Noche de Blanco Satén. Escucha. Noches tan blancas, Qué preciosidad, qué maravilla. como blanco satén. Cartas escritas que se rompen después. Te alabo el gusto porque es un pedazo de canción, ¿eh? Es maravillosa, maravillosa de verdad, pero maravillosa. Además esta canción yo la empecé a escuchar, no sé si estaba, obviamente estaría escrita antes o editada antes, pero yo era novio y ya bailaba esta canción con mi novia, que hoy es mi mujer. Lo comentábamos antes, Sí. Agarrados. Agarrados, efectivamente, sí, en esa apostura de estar dos Es una cuerpos. canción para bailar agarrados. Efectivamente, de estar dos cuerpos unidos piel con piel, qué maravilla. Qué Bailar años. pegados, decía otro cantante. Sí. Bueno, pues también. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Juan José Guardia Polaino. Yo les voy a decir que poetas y poetas buenos y manchegos hay muchos, sin duda alguna, y muy buenos, insisto. Pero Juan José Guardia Polaino tiene que ser leído. Leído y entendido. Verán cómo me lo van a agradecer. Muchísimas gracias por venir y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias a ti, Julián, porque la verdad me has dado cabida en esta ágora tan hermosa y para mí ha sido un placer. He estado comodísimo. Eso es lo importante. He estado muy relajado y muy bien porque yo soy una persona a veces de distancias cortas, en momentos concretos puedo ser un exaltado emocional. Luego cuando me retraigo y paso a un segundo orden soy más apagado, pero sin embargo aquí he estado relajadísimo. Pues me alegro y ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchísimas por- gracias, sé que lo dices de corazón.